entonces al Salmo 27 y vamos a estar viendo en esta vuelta a las reuniones, ¿sí? Vamos a estar viendo, como muchos de los que estamos aquí, ¿lo tienen por allí? Salmo 27. ¿Tienen? Ahí está, muy bien. Bien, los que estamos aquí no significa que los que no estén no tengan la misma prioridad, pero nosotros estamos buscando una prioridad en nuestra vida cristiana. Debemos buscar la prioridad como hijos de Dios, como cristianos, y mucho se puso en la balanza en este tiempo, en estos meses, ¿verdad? ¿Qué es lo que para nosotros fue la prioridad? En el momento que estalló todo, que saltó todo, que hubo mucho pánico, hubo mucha paranoia, hubo mucho miedo, y ahora qué hacemos, y todo era un protocolo hasta exagerado en mucha instancia, hubo mucha incertidumbre, se nos presentó mucha incertidumbre. Lo más lindo de todo esto, entre comillas, lindo, es que ninguno tenía la razón absoluta. En ninguno podíamos decir cuando alguien nos decía, no, hay que usar tapabocas las 24 horas, y otro decía, no, el tapabocas no sirve para nada. Y otro decía, no, pero el alcohol en gel es peor. Y entonces había mucha incertidumbre, ¿verdad? Lo lindo de esto es que nosotros, los que hemos confiado en el nombre del Hijo de Dios, los que hemos creído, los que somos salvos por su gracia y no por un mérito propio, ¿sí? Tenemos una certidumbre en su palabra. Creemos en lo que Dios dice en su palabra y confiamos plenamente en Él. Es en el único que podemos confiar plenamente. Es en el único que podemos confiar y que no nos va a fallar. Amén. Eso es reconfortante para nosotros. Porque sabemos que entre tanta incertidumbre, entre tanta cosa que está pasando, muchos han perdido sus trabajos, muchos han pasado por diferentes situaciones, así como pérdida de familiares por el virus y por otras razones también. Pero han pasado muchas cosas y todo unido, todo en conjunto nos hace sufrir, nos hace tener esa incertidumbre que se presentó, pero también muchas otras más cosas. ¿Qué es lo que nosotros debemos cuidar? ¿Qué es lo que nosotros debemos priorizar como hijos de Dios? ¿Y por qué hablo de esto? Porque en este tiempo muchos lo han reconocido y nos pudimos dar cuenta. ¿Qué es lo que realmente importa? Importan tanto las cosas materiales, importa tanto el tiempo en el cual distribuimos las cosas, en el cual distribuimos nuestro tiempo, ese tiempo de ocio en el cual, bueno, y ahora que no sé qué hacer, decía mucha gente, ya estoy en casa encerrado y no sé qué hacer todo el día. Y siempre decimos que no tenemos tiempo para hacer cosas, ¿no? Bueno, mucho se pudo visualizar qué es lo realmente importante para nosotros. Y como hijos de Dios, habiendo creído en su palabra, creyendo en su palabra, confiando en que lo que Él prometió lo va a cumplir, ¿sí? Entonces nosotros debemos depositar nuestra confianza en las cosas eternas. Como dice el apóstol, que eches mano de la vida eterna, dando prioridad a lo que realmente importa, que es lo que es eterno, las cosas de Dios, y no las cosas que nos rodean, las cosas materiales, si tenemos mejor o peor ropa, si tenemos vehículo o no tenemos vehículo. Esas cosas son materiales, son pasajeras. La vida cristiana es una vida en la cual nosotros debemos invertir, y es allí en donde debe estar nuestra prioridad. Primero, Salmo 27, versículo 4, en realidad me gustaría leerlo en su totalidad, tiene 14 versículos. Es para puntualizar en alguno, pero es tan lindo este Salmo, tenemos tantas cosas de las cuales nutrirnos que vamos a leerlo todo, ¿sí? Empieza diciendo, Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Miren qué lindo versículo, cuando dice, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué hermoso salmo, ¿eh? En él nos podríamos detener y pasar bastante tiempo analizándolo y estudiándolo, ¿verdad? Pero una de las cosas que notamos nosotros aquí es cuando habla de una relación personal con Dios. Habla de una prioridad en una vida devocional con Dios. Habla de una relación de acercamiento, de conexión. ¿Con quién? Nada más y nada menos que con Dios. Primera prioridad, entonces, nuestra vida debe ser la devocional. La prioridad devocional. Dice precisamente en este versículo, en el 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Con qué seguridad habla? ¿Con qué confianza habla? ¿Con qué determinación está hablando? ¿Y cuál es? Que esté yo en la casa de Jehová alguno de los días de mi vida. ¿Qué dice? Todos los días de mi vida. Y qué lindo es ver ese versículo, ¿verdad? ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Dónde están tus prioridades en este momento? ¿En qué te estás enfocando en este momento? Es la pregunta en esta oportunidad. La importancia de este versículo, como lo dice en la segunda parte, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es? Contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, adquirir el conocimiento de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros como prioridad, enfocarnos en eso. Conocer más a nuestro Señor, conocer más lo que Él quiere para nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a saber? El otro día teníamos el mensaje sobre la disciplina hacia los hijos. Y muchos, no, que no hay un manual para ser padres. Bueno, pero si vamos a su palabra, podemos encontrar cuántos consejos que nos da Dios para todo en la vida, ¿verdad? Pero si nosotros no leemos su palabra, no adquirimos ese conocimiento que necesitamos
para poder entender cuál es la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos quiere transmitir en toda área de la vida, no nos va a servir de nada. Podemos seguir rezongando de que no hay un manual para la vida, no hay cómo hacer las cosas. Sin embargo, si el propósito que dice acá es contemplar la hermosura de Jehová, ¿verdad? Ese conocimiento de Dios, adquirirlo, vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a saber cómo tenemos que hacer las cosas. Y esto es a nivel general, pero debemos poner como prioridad en nuestra vida nuestra relación con Dios. Otra cosa que leemos entonces, voy a leer Hechos, si quieren acompañarme, solo un versículo, Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Lo que leemos acá es la otra prioridad, que es una prioridad vocacional. Presten atención como cristianos, ¿verdad? Vocacional. Hechos 20, 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Quién? Estaba hablando Pablo. ¿Sobre qué hablaba? Sobre su relación ministerial, ¿sí? Sobre lo que era su vocación. Pero miren en la forma en que hablaba, ¿verdad? Cómo daba testimonio de su vida, daba testimonio de su ministerio, de lo que él hacía, pero no solo eso, sino en la forma en que él quería cumplir. El propósito era cumplir la voluntad de Dios. Como leíamos, dice: de ninguna cosa hago caso, ni las estimo, ni las valoro preciosas a mi vida para mí mismo. De nada sirve que construyamos para nosotros mismos, que hagamos para nosotros mismos. Nuestro objetivo en el mundo es adorar a Dios, dar gloria a Dios y no a nosotros mismos. Siempre estamos aprendiendo de diferentes predicadores cuando hablamos, bueno, la gloria no debe ser para nosotros, el mostrarnos, el hacer las cosas, ya sea predicar, enseñar, tocar un instrumento, servir en el área que sea. Asimismo la camioneta, o sea, fue provisión de Dios. Bueno, dar honra a Dios con ella, dar gloria a Dios con todo lo que hagamos. Todo lo que debemos hacer en nuestra vida debe ser dirigido hacia Él para honrarlo y dar gloria a Dios, y no para mostrarnos nosotros. Pero miren qué bueno todo lo que hace este hermano, no. Qué bueno como sirve a Dios, qué bendición que es para la obra, qué testimonio que da de Dios. Y miren cómo Él lo dice: ninguna cosa hago caso, ni la valoro ni estimo preciosa para mí mismo. Y ahí va el propósito. Con tal que acabe mi carrera, ¿con qué? Con gozo. Estamos hablando de Pablo, que había sufrido de todo. Y no estamos hablando de los sufrimientos que pasamos nosotros en la tierra. Y ahí sí podemos pedir testimonio y muchos van a decir: no, pero yo sufrí tal cosa, a mí me pasó tal. Muchas cosas. Él sufrió aún más. Pero lo lindo del testimonio del apóstol Pablo, que antes era, ¿cómo se llamaba antes? Saulo de Tarso. ¿Y qué hacía? Era realmente malo. Su vida era realmente, ¿verdad?, desastrosa. Sin embargo, con el ejemplo que tenemos de Pablo, y yo sé que la mayoría de los que están acá lo conocen, vemos un cambio rotundo en su vida. De ser un desastre a ser uno de los mayores héroes, ¿verdad?, de la fe. Ejemplos, testimonios de siervos que buscaron ¿qué? Dar gloria a Dios. La prioridad entonces de él, como decía acá, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál? Y ahora lo dice: para dar testimonio del Evangelio
de la gracia de Dios. No decir que en un momento yo alcancé salvación o que logré gracias a mí. No. El testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, de lo que Dios puede hacer. ¿Qué significa gracia? Algo que no merecemos. Él lo estaba diciendo acá. Estaba dando a entender que hacer la voluntad de Dios debe ser una prioridad en nuestra vida. Buscar la voluntad de Dios. Y tenemos en Juan 4, eso lo voy a leer yo nomás, si quieren esperarme ahí nomás, que tenemos el ejemplo de Jesús precisamente con esto. Juan 4:34, cuando dice, Juan 4:34, Jesús dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él nos estaba dando un ejemplo preciso de lo que nosotros debemos priorizar. No solo dándonos a interpretarlo, a entenderlo Dios en su palabra, sino que poniéndonos un ejemplo precisamente de Jesús mismo, dando a entender cuál es tu comida, cuál es tu cometido, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que Dios cumpla su propósito en su vida. Y en este caso, en esta oportunidad, mirándonos para cada uno de nosotros, que Dios pueda cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Cuidemos nuestra prioridad vocacional, cuidemos el ministerio que nosotros podemos hacer, estamos haciendo y queremos también hacerlo para poder cumplir la voluntad de Dios. Último punto, vamos a ver entonces en Mateo 6:33, cuando leemos que nuestra prioridad es espiritual. Mateo 6:33. ¿Tan cerquita ahí lo tienen? Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Confiar en el Señor. Debemos depositar esa prioridad espiritual, ¿verdad?, en todo lo que tenemos alrededor y buscar, como dijimos hoy, discernir, saber separar, ¿verdad?, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. ¿Cuál debe ser la prioridad espiritual del cristiano? La prioridad espiritual. Lo repetí, ¿no? Prioridad espiritual. ¿Qué es lo que debemos dejar de lado? Las cosas materiales. Eso no significa dejar de ir a trabajar, porque no, esperemos que no. Sí, pero nuestra prioridad debe ser enfocarnos en nuestra vida espiritual. Vemos acá entonces que el propósito de esto es buscar, como dice, echar mano de la vida eterna, preocuparnos, ¿verdad?, del reino de Dios, y como lo necesitamos, como muchas veces vemos que el otro día me pasó que tuvimos una reunión de trabajo y le digo a los muchachos, vamos, venía el jefe de la empresa, el dueño de la empresa, y tenía una jornada de capacitación de seguridad laboral, ¿no? Y le digo, todos con los tapabocas, miren que teníamos que ir fuimos al Mercosur, nos separaron una sala ahí para tener el curso. Digo, miren, todo de tapabocas, ninguno vaya. Sí, estábamos todos esperando para entrar, todo de tapabocas. Viene el dueño con el gerente sin tapabocas y así entraron, nos saludamos todos y lo primero que hicieron todos, ¿qué fue? Se lo sacaron, se lo guardaron porque les daba vergüenza o porque no querían quedar bien. Siguieron el ejemplo, ¿verdad? Hablamos siempre, el liderazgo siempre marca el ejemplo, ¿sí? ¿Y qué necesitamos nosotros como ser humano? Que alguien nos demuestre, que alguien nos dé el ejemplo, que alguien nos enseñe cómo hacer las cosas. Dios se encargó de, para cada enseñanza, dejarnos un ejemplo, para que nosotros lo visualicemos, entendamos la forma en la cual nosotros debemos proceder. Y en la página siguiente, Mateo 8:18, vemos
la forma o la aplicación en realidad del ejemplo que nosotros debemos seguir para nuestra vida espiritual, para nuestra prioridad espiritual. Mateo 8, 18. Y dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él les dio a entender cuál era su prioridad. Él les mostró el camino. Él les dijo la forma en que debemos nosotros razonar. ¿De quién estamos hablando? Precisamente del Hijo de Dios. Dice: mas el Hijo del Hombre, en el versículo 20, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿En qué se enfocó él? ¿En que no tenía dónde recostar su cabeza? ¿En que no tenía esas cosas materiales que tanto necesitamos para poder ser felices? No. ¿Qué leímos anteriormente? El propósito de él era cumplir la voluntad del que lo envió. Era cumplir la obra para la cual fue enviada. Y esto nos tiene que hacer reflexionar en la forma en que nosotros debemos vivir a nivel general. ¿Qué debemos hacer con nuestra vida? Priorizar la parte de la relación con Dios. Cuidar, ver cuál es la prioridad de nuestra vocación, en nuestro ministerio, en lo que estamos haciendo. ¿A quién damos gloria? ¿Estamos acumulando tesoros para nosotros o estamos haciendo para Dios, para honra y gloria de su nombre, para favor de la obra, para echar mano de la vida eterna, preocuparnos de las cosas eternas o no? Y como último, buscar, como dijo acá, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Se hacía problema? Para nada. ¿Pecó? No pecó. No se quejó en ningún momento. A ver, pero me mandaste. No, nunca vemos eso, aunque lo digamos como ironía, ¿verdad? Pero ahí tenemos el ejemplo exacto de cómo nosotros debemos vivir. Muchas veces caemos por el ejemplo de lo que escuchamos en la queja, en la desconformidad, en el reclamarle a Dios que no tengo tal o cual cosa. Pero lo bueno es que creemos en un Dios sabio, que Él sabe lo que nosotros necesitamos tener y lo que no. Y si hay algo que nosotros queremos, pero Dios no nos lo da, entonces agradezcámosle a Dios porque por algo no nos da. Si no nos da eso, es porque Él sabe lo que nos hace bien. Y quizás, si recibimos eso que queremos, quizás eso termine hasta alejándonos del mismo Dios. ¿Dónde está nuestra prioridad? Que nuestra prioridad sea acudir a la casa de Dios, como dice todos los días, para contemplar su hermosura y la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Sabemos que el mensaje de hoy debe ser más corto, por un tiempo. Esto, si Dios quiere, es hasta el 1 de agosto y después se entrará en otra fase. Que oremos para que se cumpla también lo que Dios quiera, ¿sí?